María Solana Arana es consejera del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra. Es que ricasco, María, es que ricasco por venir a este congreso. María es periodista, pero da igual lo que haya estudiado. María es la primera consejera o consejero, que ya sabéis que ellos si no se sienten excluidos, la primera consejera o consejero a quien yo he visto hablar de igualdad desde dentro, desde la víscera, desde la realidad. No he tenido suerte de conocer a algunas consejeras que sé que en Andalucía también lo hicieron y me pesa mucho no haberlas conocido y espero tener la oportunidad. Pero en este caso, desde mi experiencia personal, es la consejera que habla de verdad, tan de verdad que a veces las lleva también de verdad. Pilar Mayo es psicóloga, es técnica de igualdad y ya en el año 2008 se atrevió en la Comunidad Foral de Navarra a empezar un pequeño, entre comillas, plan de coeducación que nos llevó a ella y a mí absolutamente por todos los pueblos como si fuéramos la bordeta y la mochila. En 2017 nos llamó a una gente y nos dijo, 2016, perdón, y dijo, tengo unos folios en blanco, voy a hacer un plan de igualdad. Y empezamos a escribir y surgió Escolae. Escolae es mucho más que un plan. Escolae para alguna de nosotras es cumplir un sueño. Así que hoy escuchemos, por favor, a la Comunidad Foral de Navarra en una representante política que de verdad lo es y en una jefa que no he tenido otra como ella. Muchas gracias. Eguerdi on, eskerrik asko lehenik eta behin eskerrik asko bihotzez, Marian, zure hitzengatik, baina bereziki zure lanangatik eta gerosiago saiatuko naiz ere bai eskerrak horiek zabaltzen lantalde osoari. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tengo que reconocer que estoy un poco abrumada porque llevamos una mañana que pone fin a algo que no es sino una semana horribilis, en la que hemos visto la peor cara de esa cultura que hoy hemos repasado a grandes rasgos, de esas personas que se niegan a ver lo que tenemos delante y peor todavía de aquellas que se conforman con seguir teniendo lo que tenemos delante. Alguien, bueno, sé que ha sido trending topic el hashtag que proponíais esta mañana. Yo propongo que acompañéis a ese con el hashtag Escolae, por favor, porque ha habido tanta basura que se ha vertido con ese nombre que creo que tenemos que limpiarlo. Había un tuit muy bonito de un amigo, todo hay que decir. Había un tuit muy bonito de un amigo y de un gran tuitero y una persona que ha entendido muy bien la herramienta y que sabe comunicar muy bien a través de ella. Y ponía una foto de un periódico foral de esta mañana, en blanco y negro, con un leve azul muy tenue, pero muy en blanco y negro, que hablaba a 4 columnas, abría el periódico diciendo que con capa, que sabréis que es la Confederación Católica de Padres, las madres no deben de estar confederadas, va a llevar, ha anunciado que esa es su voluntad, Escolae a los tribunales, que lo lleve. Necesitamos que también sea verificado en los tribunales, lo necesitamos, que lo lleven, que lo lleven. Y ponía esa foto y al lado esta foto. Y hablaba siglo XIX versus siglo XXI. Hashtag futuro, eso es lo que estamos haciendo aquí, construir. Y en nuestro caso, en el mío propio, pues desde una responsabilidad
máxima, como es la de ostentar la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra. Sé que hay docentes navarros y navarras en esta sala y estoy súper orgullosa de que estéis acompañándonos hoy aquí también. Pero también ostento otro cargo desde 2016 y es el de portavoz del Gobierno de Navarra. Y quiero también que parte de este discurso sea leído en ese rol, en ese papel de portavocía de todo un gobierno de una comunidad como es la Comunidad Foral de Navarra. Porque después de haber visto lo que hemos visto, sobre todo esta última semana, porque están viendo que estamos avanzando en esa generalización, porque empezábamos hace ahora un año con un pilotaje en 16 cursos y este año por resolución se ha publicado el nombre de 100 y estamos trabajando en ello, porque están seguramente asustados con esta realidad. Unos pocos han hecho mucho ruido. Pero yo he venido hoy aquí, aparte de a disfrutar muchísimo con todas vosotras, he venido a trasladar también una idea, y lo digo también como portavoz del Gobierno de Navarra. He venido a deciros que en Navarra somos más las que creemos que la igualdad entre mujeres y hombres debe ser un principio universal. Somos más las que estamos convencidas de que para acabar con la violencia machista es imprescindible educar en igualdad en nuestras aulas y fuera de ellas. Somos más las que creemos que la sexualidad es un arco iris, no es un blanco y negro, es un arco iris repleto de colores y matices. Somos más las que queremos acabar de una vez por todas con el techo de cristal que nos oprime y padecemos. Somos más las que creemos que identificar y combatir las desigualdades es, en definitiva, luchar por un mundo mejor. Somos más las que desde un amplísimo, y esto lo tengo que reconocer, espectro ideológico, defendemos que la coeducación es la mejor herramienta para que nuestro alumnado pueda construir su proyecto de vida en libertad sin condiciones de género. En Navarra somos cada vez más. Voy a intentar no alargarme mucho, porque me gustaría muchísimo eso, cuanto antes darle paso a Pilar, que es quien sabe realmente de estas cosas y quien ha hecho el equipo que tenemos, que cómo no va a ser Escolae un acierto, si Escolae es fruto del trabajo compartido, de muchísimas horas de disfrute, de pensar, de disfrutar y de fumar también. Yo ahora ya lo he dejado, Marian, pero hemos fumado todo lo que hemos podido juntas también. Mes y medio llevo en este empeño, pero sí, en fin. Con gente como Marian, con gente como Carmen, con gente como Miguel Ángel, pero también como Bel y como otras tantas y tantas personas, y con ella como jefa y con Aitor Lacasta, que también quiero reconocer, el jefe de la jefa de ellos y un grandísimo amigo mío. Bueno, pues todo ese equipo, ¿cómo no vamos a haber puesto lo mejor de nosotras mismas para traer aquí también Escolae? La imagen de Navarra en blanco y negro que decía antes, esa que algunos se empeñan en querer seguir dando, la mayoría de Navarra, como decimos, la rechazamos. No es real, no es real. La mayoría, pasa como con la hiperrealidad. La mayoría plural, diversa, multicolor, ha tenido su traslación política, y esto me vais a permitir que lo diga, su traslación política y social en el cambio de gobierno de la Comunidad Foral de Navarra en las elecciones del pasado 2015. Un gobierno sustentado, que no compuesto, pero sí sustentado por 4 formaciones políticas, la mayoría de ellas coaliciones, un mosaico de partidos que supo llegar a acuerdos y hacer de la diferencia virtud. En Navarra hay una nueva manera de gobernar que apuesta firmemente por la ampliación de derechos, también por avanzar con paso firme hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Quienes tenemos responsabilidades en la Administración
Tenemos la obligación de elaborar un diagnóstico certero de la realidad a través de un análisis crítico para así poder aplicar medidas que mejoren el mundo en el que vivimos. Lamentablemente, como sabéis todas las personas que estáis aquí, la igualdad es todavía un espejismo y eso creo que no lo podemos discutir ninguna de las que estamos aquí. Las mujeres aún no hemos logrado ser sujetos de ciudadanía plena. Todavía se identifican para las niñas pautas de socialización diferentes de las de los niños. Sobre las mujeres recae todavía la responsabilidad de hacernos cargo de las tareas de cuidado de las personas más cercanas, por lo que apenas si disponemos de tiempo para diseñar nuestro proyecto de vida, desarrollarnos en el mundo laboral o participar en el ámbito social y también en el ámbito político. Mientras tanto, en el caso de los hombres, su proyecto de vida se construye en torno a su desarrollo laboral y personal, no ajeno a privilegios heredados y a la falta de responsabilización en las tareas del cuidado. Es por ello imprescindible que los hombres den pasos también para ser agentes activos de igualdad, en un camino completamente necesario para terminar con la discriminación y con la violencia machista. Desde el primer momento en el que me incorporé al Gobierno de Navarra, primero como portavoz y más tarde también asumiendo la responsabilidad como consejera de Educación, tuve muy claro que en el ámbito de mis competencias iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para ir avanzando hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y en ese camino era prioritario elaborar un ambicioso plan de coeducación. Para ello, lo primero que hicimos es analizar la situación de partida. Esto es, revisamos los antecedentes del Departamento de Educación en el impulso de programas y formación en coeducación, identificamos los recursos que mejor habían funcionado, recopilamos toda la documentación existente relativa a estos programas, creamos grupos de opinión y llevamos a cabo entrevistas personalizadas con diferentes agentes educativos. En paralelo a este trabajo, emprendimos también la revisión de toda la normativa, gracias Paqui también por la mención expresa anterior, toda la recopilación, digo, como se hizo la revisión de toda la normativa vigente que nos interpelaba a las administraciones educativas a actuar en materia de igualdad y coeducación. En esa revisión comprobamos que esta cuantiosa normativa no se limita a reflejar generalidades y abstracciones sobre igualdad y coeducación, sino que recoge formulaciones muy concretas y, en algunos casos, muy explícitas, abarcando numerosos aspectos de la gestión educativa, como el contenido curricular, como los materiales didácticos, la capacitación del personal o las medidas para actuar contra la violencia de género. La principal conclusión a la que llegamos, pues, tras ese exhaustivo análisis, fue que, como Administración, no estábamos en absoluto en situación de poder asegurar que se estuviera cumpliendo toda la legislación en materia de igualdad en nuestras aulas. Lamentablemente, es muy frecuente que se permita cierta laxitud en la aplicación de las normas relativas a la igualdad en general y a la coeducación en particular. Laxitud, por otra parte, que no se toleraría, en ningún caso a nadie se le pasaría por la cabeza tolerar en absoluto con otros preceptos relacionados con otros contenidos que se aplican, eso sí, con rigor. Personalmente, tengo muy claro que en el departamento que dirijo tenemos la obligación moral de corregir, al menos en lo que está en nuestra mano, esta injustificada dejación y de aplicar de manera sistemática y estructurada toda la normativa relativa a coeducación. Para ello, la educación para la igualdad entre mujeres y hombres debía pasar a ser un eje estructural de la gestión educativa. Teníamos claro que la única manera de lograrlo era a través de un itinerario educativo estructurado y sistemático, de obligado cumplimiento para todos los centros. Era un objetivo ambicioso, sabíamos, pero seguimos creyendo que factible, para el que diseñamos un trabajo previo basado en 3 ejes. Primero, la adaptación de la estructura del departamento, aumento de la dotación presupuestaria para el plan en segundo lugar y desarrollo normativo de los contenidos coeducativos en tercero.
Tras el diagnóstico, aprobamos un decreto foral de estructura del Departamento de Educación en el que se creó la sección de Igualdad y Convivencia y el negociado de coeducación por primera vez en la historia de Navarra. Asimismo, cambiamos el perfil de la jefatura de sección, que pasó de requerirse ser docente a ser técnica de igualdad. El segundo eje al que hemos aludido, el de la dotación presupuestaria, es igualmente relevante porque es en los presupuestos donde se revelan las prioridades que cada cual da a cada una de las partes de la gestión. En ese sentido, multiplicamos, nada más y nada menos que por 14 el presupuesto inicial de coeducación. Tampoco es tan meritorio porque partíamos de 25.000 euros. En cuanto al desarrollo normativo, el tercer eje, además de las 3 leyes orgánicas que ya estaban aprobadas y que nos obligan a impulsar de manera activa un modelo de escuela igualitaria, que es la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación o la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres o la propia Ley Orgánica de 2004 de 28 de diciembre de medidas de protección contra la violencia de género, en la Comunidad Foral de Navarra se han aprobado o están en vía de aprobarse otras leyes, como es importantísima la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+, o la Ley Foral de Igualdad, que está por venir, que en breve tendrá que ser votada en el Parlamento de Navarra y que se va a aprobar sin ninguna duda. Está también el Decreto Foral 103/2016, de 16 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva, a los que además habría que sumar varias órdenes forales. Esto es lo que obliga a todos los centros a coeducar. La ley es la que obliga, no María Solana, Pilar Mayo o el Gobierno de Navarra. Una vez que teníamos ya estructurada adecuadamente la Administración, la dotación presupuestaria determinada y aumentada y el marco normativo estudiado, empezamos a diseñar el plan de acción para desarrollar el plan de coeducación y el programa en el que se concreta, que es Escolae, un itinerario formativo para que todo el alumnado adquiera la competencia, tal y como la tenemos definida, que les permita ser capaces de elegir el proyecto vital propio desde la libertad y la diversidad de opciones, sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer su derecho a la igualdad en el ámbito de su cultura, religión, clase social, situación funcional, etcétera. Y esto desde los 0 años. Eso y no... Eso mismo y no otra cosa es Escolae. Esto es Escolae. Escolae es un programa desarrollado de manera participada, con la colaboración también del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral y del Instituto Navarro para la Igualdad, en cuyo diseño han colaborado personas expertas en igualdad, en coeducación, en psicología o en educación sexual. Un programa que se ha pilotado ya, lo decía antes, y testado en 16 centros de todas las etapas educativas y que ha recibido muy buenas valoraciones. Un programa que llevamos presentando a lo largo de más de año y medio en ruedas de prensa, en comparecencias parlamentarias, en el propio Consejo Escolar de Navarra, donde está representada toda la comunidad educativa, o en la mesa de padres y madres del Departamento de Educación. Un programa, por tanto, socializado. Un programa cuyo eje de sexualidad y buen trato sigue escrupulosamente también, para la tranquilidad de aquellos que van a ir a los tribunales, sigue escrupulosamente también lo que determina las líneas estratégicas que también determina UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud también y del propio Ministerio de Sanidad en materia de salud sexual y reproductiva. Digo, sé que está muy feo recordar a los tribunales nada y no pretendo hacer eso, pero que quede claro. En definitiva,
Escolae es un programa participado, elaborado con rigor y con calidad, evaluado y presentado a toda la comunidad educativa y política en reiteradas ocasiones. Un programa con el que pretendemos que todo el alumnado aprenda a construir su proyecto de vida en libertad y en igualdad. Ahora voy a ceder la palabra a Pilar Mayo, pero primero de todo, y Carmen, tú lo mencionabas, una sociedad que está esperando una sentencia como la de La Manada no puede no coeducar. Gracias, consejera, una vez más acompañándonos en la primera línea, ¿no? Gracias por la oportunidad de estar aquí, a Marian y a quien le ha acompañado para organizar esto. Siempre soñamos con que teníamos que salir de Navarra para contarlo y la verdad es que facilitarnos este auditorio es un regalo. Muchísimas gracias por la acogida. Ya estamos acogidas, ya estamos aplaudidas. Hemos pasado ya desde el principio de la mañana los ratos más emocionantes porque las personas que valoramos y que nos parecen muy importantes desde la mesa y desde fuera habéis aplaudido Escolae. Gracias. Y trataremos de contaros en este rato y en todos los que haga falta más adelante cómo hemos ido trabajando y dónde estamos. Cuando recibí el encargo de trabajar por cómo integrar la igualdad en el sistema educativo, dimos un primer paso, ¿no? Y era haciendo cita a lo que hace un rato comentaban en la mesa. Cuando pasa algo, cuando hay desigualdad, cuando hay violencia, cuando se mira el sistema educativo. Y se mira el sistema educativo de una manera que muchas veces es limitada porque se hacen muchas cosas en la escuela, se hacen muchas cosas de igualdad y se hacen muchas cosas desde mujeres feministas que desde su propio compromiso personal y político llevan a las aulas lo que pueden llevar, ¿no? Desde la militancia y desde ese deseo de querer hacer las cosas de diferente manera. Pero yo recuerdo que en aquellas primeras reuniones Miguel Ángel Arconada decía, pero es que yo no hago más que repetir lo de la publicidad sexista. Y lo repetimos con primero, con segundo, con tercero, y cuando toca marzo y cuando toca noviembre, y entonces hay muchas veces que te parece que hay un vídeo que tienen que ver y hay una lectura que tienen que hacer, y entonces en ese momento vuelves a llevar y vuelves a repetir, y hay muchas otras cosas que no haces, ¿no? Entonces el primer paso fue bien. Vamos a pensar qué habría que hacer, pero qué habría que hacer desde el principio, desde el 03 hasta 18-20, que termina bachillerato y FP. Y entonces, bueno, pues nos juntamos un grupo de gente que incluso no nos conocíamos mucho, algunas de las personas, ¿eh? Yo había personas que tenía de referencia, que las había escuchado hablar, que les había leído y dije, vamos a sentarnos, vamos para allá, ¿no? Y la idea fue construir el primer plan de coeducación que pautara los aprendizajes que tenían que suceder. Ese fue nuestro gran esfuerzo, pensar en los aprendizajes por etapas, por edades, organizándolos también por temas. Hicimos ese trabajo en 2017, fue agotador, gracias por el verano de trabajo y por todos los sábados, los domingos, por todos los Skype y por todos los kilómetros, ¿no? Nos encontramos con un plan de coeducación y fue como yo sabía que aquello no era suficiente porque no podemos dejar al personal docente, como no podemos dejar al personal político, no podemos dejar al personal técnico diciendo hay que integrar la igualdad, hay que integrar la perspectiva de género, tenéis que hacerlo y además lo pone en la ley y además mira, aquí están los objetivos, líneas estratégicas, las acciones. Eso no funciona. Yo llevo trabajando en igualdad desde hace casi 30 años, no funciona. No funciona porque no sabemos hacerlo y para cuando empiezas a formar, para cuando la gente se aclara, para que el de arriba, la de arriba, quien manda, bueno, es súper complicado. Entonces, ¿cómo hacer, cómo masticar ese plan de coeducación
y cómo llevarlo a la práctica para que el personal docente tuviera la posibilidad de poderlo aplicar sin demasiadas complicaciones. Porque hay una cosa que también teníamos clara, es que cuanto más complicado fuera para poderlo llevar, para poderlo reproducir, para poder formar, estábamos sumando puntos al peligro y al riesgo de que no se desarrollara. Entonces ahí, con esa idea fue donde nació el programa Escolae, ¿no? Cómo llevar a la práctica y cómo facilitar al personal docente la aplicación de esos aprendizajes que ya estaban definidos en el plan de coeducación. La idea, por tanto, del plan de coeducación era dar una respuesta organizada para el aprendizaje a la igualdad y, en realidad, lo que termina construyendo tanto el plan de coeducación como el programa Escolae, que en aquel momento del origen fueron dos pasos diferentes, pero que en este momento es una globalidad. El programa Escolae engloba el marco teórico y engloba la parte práctica de cómo hacer y cómo llevar al aula esto. Lo que montamos fue el itinerario coeducativo, que es, yo creo, lo que es novedoso, lo que es innovador en este programa, y lo planteamos con una idea, ¿no? Con un objetivo que hay que hacer para aprender a vivir en igualdad, para pasar por el sistema educativo ya de una manera igualitaria, pero a la vez que esos aprendizajes construyeran nuestra propia capacidad de vivir en igualdad. Y definimos una competencia, le dimos muchas vueltas hasta la competencia. Aprender a vivir en igualdad se entiende, ¿no? Pero para nosotras era el ayudar a nuestro alumnado a elegir el proyecto vital propio desde la libertad y la diversidad de opciones, sin condicionantes de género, pero aprendiendo a identificar las desigualdades, sobre todo, a luchar contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad desde el ámbito que fuera, su cultura, su religión, su clase social, identidad, orientación sexual, situación funcional. Esa es la competencia que Escolae trabaja en sus 4 ejes, en sus 4 aprendizajes que pensamos, y es hacia la que tendemos y por la que trabajamos. Estructuramos el itinerario en 4 aprendizajes con su competencia cada uno de ellos. Desarrollan contenidos educativos tanto para el ámbito personal como para el ámbito de las relaciones, el ámbito más cercano de aula y el ámbito contextual, centro y entorno local. Y, bueno, tenemos 5 transversales que teníamos que meterlas y aquí están, ¿no? Yo os contaré hoy un poco, os nombro los aprendizajes. Creo que en este auditorio hay gente que sabéis de sobra de lo que estamos hablando. Tendréis la posibilidad de consultar el plan de coeducación. Ha corrido por las redes. La última versión corregida estará colgada en nuestra página web. Primer aprendizaje, crítica y responsabilidad frente a la desigualdad. Le hemos llamado en otros momentos capacidad para el cambio. Nada puede cambiar en el sistema educativo, nada puede cambiar ninguna persona si no es consciente de la desigualdad. Y este aprendizaje nace de aquel inicio en el cual pensábamos que aprender la desigualdad era un paso y desaprender la desigualdad era otro. O cuestionamos, enseñamos a cuestionar a nuestro alumnado, a criticar, a identificar y a analizar y a saber de dónde vienen las desigualdades. No se trata de censurar lo que pasa en sus casas, en su alrededor. Se trata de enseñarle a mirar, enseñarle a entender y a llamarle a las cosas por su nombre. Si no damos este paso, no podemos educar en igualdad. Es el clave y el fundamental. Y ese aprendizaje recorre desde el 0,3 hasta los 17. A los 3 años se puede preguntar: ¿por qué juegas a esto? ¿Por qué has pedido esto? ¿Por qué crees que los anuncios en la tele son estos? ¿Por qué? Se puede perfectamente, se puede empezar a abrir la mirada, que es lo que pretenden todos los materiales que se han ido desarrollando detrás. En este aprendizaje son estos los contenidos y en este aprendizaje trabajamos el tema del valor de la igualdad y las identidades igualitarias, es decir, nuevos modelos, como antes comentabais, nuevos modelos que nos permitan, nuevos modelos válidos y nuevos modelos reconocidos que permitan dar espacio y, como decía Marian, dar pupitres en las aulas a todas las formas de vivir y de ser. Hay un segundo eje, que es el de
autonomía e independencia personal. Aquí estarían todos los trabajos, todos los aprendizajes asociados a los cuidados, pero también todos los aprendizajes dirigidos a tienes que desarrollar tu propio proyecto vital, tienes que autofinanciar la vida y tienes que elegir en qué quieres trabajar. No puede ser que las chicas lleguen a la secundaria pensando que yo no voy a tener hijos y los chicos lleguen, por supuesto, pensando que me voy a comprar un coche, voy a tener un trabajo. Vamos a pensar que para poder ser independientes, además de aprender esas éticas del cuidado diversas, también tenemos que ser capaces de ser independientes personalmente. Los contenidos están claros, afrontar la capacidad de desarrollar un proyecto profesional desde la independencia y desde el empoderamiento de cada chica y de cada chico. Y ahí enganchamos con un eje que también es un eje que ha resultado complicado porque tenemos muy claro que la palabra empoderamiento está relativamente reconocida en nuestro entorno, la palabra liderazgo menos, parece que está rechazada. Los chicos han podido aprender liderazgo, las chicas bastante menos. Se nos ha censurado todas las veces que alguna chica ha aparecido siendo un poco mandona, y entonces el propio sistema educativo se ha encargado rápidamente, y el sistema familiar y social, de limitar las posibilidades de aprender. El liderazgo hay que aprenderlo, hay que ejercerlo, y el aula es el espacio perfecto para crear situaciones donde se lidera, se evalúa a quien lidera, se prueba, se evalúa cómo sentiste que te lideraron, cómo sentiste lo que te dijeron cuando lo has hecho, y se vayan aprendiendo habilidades que permitan que después seamos capaces de introducirnos en entornos bien de trabajo político, pero también de trabajo profesional, donde no sea tan complicado ser jefa, tener jefas y tener buenas jefas, tener malas jefas, malos jefes y buenos jefes. No, parece que solo las malas somos cuando somos malas las jefas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es el espacio escolar, es un espacio excelente para este aprendizaje y para dirigir no solo y para reforzar el empoderamiento personal, sino también para dirigir ese aprendizaje del poder y el ejercicio del poder para el trabajo en equipo y para la participación social y para el cambio en lo social. Tampoco haremos bien si construimos un alumnado que es muy fuerte, muy consciente de las desigualdades y se queda ahí. Necesitamos movilizarles hacia afuera, hacia el cambio, hacia la denuncia, hacia la mani y hacia lo que haga falta, porque les estamos dejando tal desastre que tienen que salir a cambiarlo. Y eso también hay que ensayarlo y hay que aprenderlo. Y el último, nuestro eje, que es el último con el que quieren siempre empezar cuando nos han llamado esta semana a la prensa, ¿no? Sois un programa de educación sexual de 0 a 6. Y se ha quedado la cosa así reducida, ¿no? Y todas las veces que yo me empeñaba en decir, no, pero tenemos 4 ejes y, bueno, sí, pero tenéis un eje que dice, bueno, pues este es el eje que dice que en su momento se llamó también sexualidad, prevención de violencia. Es un eje que lo que hemos hecho al final en este proceso de pilotaje es ver que sí que era verdad, podíamos trasladar los contenidos de prevención de violencia al resto de los ejes, pero en este eje tenía que haber todo lo que es prevención de violencia relacionado con los buenos tratos, los amores, la construcción de las relaciones, y ahí tenemos en nuestro equipo a Carmen Ruiz Repullo, que está siendo, pues francamente, alguien que está dando un alto nivel al contenido del programa. Lo que trabajamos en este eje, educación sexual, para que os voy a contar, maneras de vivir y de expresar la sexualidad y, sobre todo, el reconocimiento de la diversidad y de las identidades, pero desde la normalización en el aula. De hablarlo, de trabajarlo. ¿Cuáles son nuestras transversales? A ver, no nos hemos inventado nada especial. Visibilizar a las mujeres y sus aportaciones, fundamental en los centros escolares. Aquí están nuestros libros de texto que hay que empezar a revisar, a cambiar, a sustituir. Aprender a respetar las identidades, las culturas,
las sexualidades y su diversidad, aprender nuevas masculinidades igualitarias y feminidades empoderadas, prevenir las violencias contra las mujeres y las niñas y participar en el entorno haciendo realidad la igualdad. Trabajemos las fichas, el trabajo que trabajemos en el eje que estemos, estas transversales forman parte del aprendizaje y de lo que se transmite en las aulas. Por tanto, Escolae ofrece un marco teórico, que era el inicial plan de coeducación. Tenemos un equipo excelente. En este momento hay un equipo de diseño pequeño, que son las personas que os he nombrado, pero luego tenemos un equipo de tutorías, que ya llegamos a 34 en este momento, y necesitando gente, porque el número de personas que en este año van a participar en la formación ya han pasado de 1.400. Tenemos los compromisos que tanto el Departamento de Educación asume como los que asumen los centros. No es un programa en el cual se apunta el profesorado por su cuenta, es un programa que se tiene que apuntar el centro. Exigimos el compromiso del equipo directivo, que se nombre una persona coordinadora de coeducación, no responsable de coeducación, coordinadora de coeducación, porque si no, otra vez tendremos personas en las patas de los caballos, como hemos sido y somos las técnicas de igualdad en muchos ayuntamientos. ¿Vale? Son coordinadoras. Personas coordinadoras que en realidad lo que hacen es facilitar las cosas. Y un pequeño equipo impulsor que apoya a esas personas coordinadoras y se relaciona con el resto de tutores y tutoras que están participando en Escolae. Y tenemos un plan de acción. El plan de acción vamos poniéndolo en marcha. El primer paso fue el pilotaje el año pasado. Fue, ya os han dicho, una experiencia muy positiva. Hay mucha gente hoy que nos acompaña, que participó en el pilotaje del año pasado. Para mí ha sido un placer encontrarme con este personal docente. Y un plan de formación. Al final tenemos un plan que es en lo que se concreta, bueno, por dónde hay que empezar, ¿no? Con el personal docente sabéis qué es, qué materiales y cómo nos vais a formar. Tenemos un programa que es el Escolae 1, que es un programa de formación inicial, que son 35 horas. Hemos hecho una valoración importante de lo que nos va a dar de sí, lo que nos ha dado de sí la formación online. Es increíble el poder que tiene la formación online, la cercanía que al final ha resultado facilitar una situación como la plataforma Moodle que tenemos en el programa. Cada persona, cada docente ha tenido a su tutora a disposición para hacerle preguntas, para hacerle dudas. Es donde hemos subido los vídeos, es donde hemos subido los materiales, léete esto, la tarea es esta, es donde la gente te ha contado, yo he hecho en clase esto, te ha pasado sus fotos. Y hemos visto que realmente funciona desde la cercanía esa plataforma online, ¿no? No podíamos abordarlo de otra manera. El año pasado hicimos formación obligatoria presencial en claustros, recorrimos el mes y medio solo 16 centros escolares. Este año, en 2 semanas, hemos formado a 1.400 personas en la primera parte de formación presencial, porque nos hemos atrevido, yo realmente me he atrevido este año a decir, vamos a hacer formación potente en grupos grandes. Y hemos hecho formación en grupos de 300 personas. Sí que no ha sido una formación, ha sido una formación al estilo de este rato que estamos viviendo. Hemos ido creando esa sensación de transmitir lo que es la coeducación y lo que cada una de las personas que ha estado en el equipo de formación. Y la gente salía de la formación y era, acabamos de formar a 300 personas a la vez. No era como... Y ha funcionado, realmente ha funcionado. Entonces, bueno, pues muchas veces es dar con las personas, dar con la energía que ponía Marian, que paseaba por el escenario haciéndose dueña y, bueno, identificando lo que también antes han comentado, identificando a veces algunas bombas que teníamos que conseguimos desactivar con esa actitud, con ese tono y con ese afecto con el que llevábamos la formación ahí. También hay una formación para equipos impulsores y para las personas coordinadoras de coeducación, porque si Escolae Inicial está planteado para llevar los trabajos al aula,
el proyecto de identidad coeducadora de centro, que lo plantean y lo inician el equipo impulsor y la persona coordinadora en colaboración con su centro. Ese proyecto se refiere a lo común del centro, qué hay en la biblioteca, qué hay en la web, qué hay en las paredes, cómo se dirigen, cómo se convocan las familias, cuál es el lenguaje, cómo se llaman los espacios, cómo está pintado el patio, qué ofrecemos de extraescolares y qué hacemos de actividades complementarias. Esa es la parte de formación en identidad coeducadora de centro. Eso compone lo obligatorio para un centro el primer año, ¿vale? Damos la posibilidad de que esto se implante a lo largo de 2 años y a lo largo de 2 años un centro se compromete a que todos los grupos reciban las fichas, las orientaciones, el trabajo que el profesorado aprende a manejar y a usar a través de la formación. Esto tiene una continuidad, que es el Escolae en la práctica, que es la gente que el año pasado hizo el pilotaje. Este año seguimos acompañándoles, pueden estar en un grupo de tutorías y pueden seguir preguntando y compartiendo el uso de esos materiales y cómo va y cómo incluso aportando, añadiendo, porque son unos foros muy interesantes, ¿no? La gente comparte vídeos, comparte enlaces, comparte libros, comparte miedos y comparte esto me ha salido, o sale alguien, esto no me ha salido nada bien. Es decir, también yo pensaba que, y pues no, esto no es así. Entonces, esos espacios creo que siguen siendo necesarios, aunque la gente haya hecho ya la formación básica obligatoria. Y después tenemos el Escolae de profundización, que lo pensamos empezar ya a montar, y que hablábamos hace un rato, que van a ser cursos pequeños para que sean fáciles de seguir y un ciclo de conferencias en el que hay mucha gente que estáis en este auditorio, que nos encantará que estéis y que paséis por Navarra, porque realmente queremos que este personal que está haciendo este esfuerzo pueda escuchar de primera mano un montón de otra gente que si no, no tendríamos posibilidades de traer y de meter en un programa de formación. Ese sería el Escolae de profundización, más libre, más abierto, incluso algunas conferencias por streaming. Y todo esto con lo que comentábamos, con lo que comentaba el asesoramiento y apoyo. Hemos desarrollado recursos didácticos en este momento para ser usados de forma general. Cuando digo esto es para que el personal que se ha apuntado docente, bien tutoras, tutores o especialistas, lo lleven a sus clases, lo lleven a su tutoría o lo lleven como decidan. Ahí hay una parte de flexibilidad que hemos dejado en manos de los centros. Tenemos elaboradas 210 fichas que en realidad son orientaciones didácticas para tú preparar tus actividades de aula. No es una ficha que se llega y se pasa al aula, sino que son sugerencias de trabajo en cada uno de los contenidos de aprendizaje. Ha sido el gran y el enorme trabajo de Escolae, con una valoración de material excelente, dicho por el profesorado que en este momento lo usa. Y bueno, doy fe porque el coste de coordinar, que el coordinador pedagógico fue Miguel Ángel Arconada, ha sido enorme. Cumplir plazos, porque luego todo se traduce, todo se edita, todo se maqueta. Entonces, bueno, fue un trabajo enorme en muy pocos meses. Estas fichas las ofrecemos ordenadas por etapas y por cursos. Solo hay 3 cursos, 0, 3 y 3-6, que se ofrecen las fichas conjuntas. Luego ya es primero de infantil, segundo, tercero, de primaria, perdón. Cada docente que tiene que dar clase o ocuparse de ese curso sabe qué 3 fichas le tocan en el ámbito personal, en el ámbito contextual, en el ámbito relacional. ¿Sabes lo que te toca? Pues adelante. El primer año nos comprometemos a hacer 3 de cada eje, 12. Pero a mí esa pregunta me la han hecho, ¿no? ¿Y cuántas horas van a dedicar en las tutorías, ¿no? Y el año pasado le dimos vueltas a esto y decir, no, tiene que ser 1 hora semanal. A ver, cuando realmente se integra, y no hay que perder esa mirada, si hay que integrarlo en el quehacer habitual, las que sean. Estas son las mínimas, pero cada cual luego las mete y las comparte y las estira y las repite como quiere, ¿vale? Esto respecto a las fichas, os hemos traído
imágenes de cómo se ha trabajado a lo largo de todo el año, en todas las etapas, desde 0-3 y todos los aprendizajes, ¿no? No sé cuánto, no se ven muy allá. Tendréis oportunidad de verlas en la web. Esto forma parte de una exposición en la que recogimos diversos trabajos que se hicieron en los centros. Hay un trabajo excelente que forma parte ya de los materiales escolares. Se puede pedir entre los centros. Es una exposición que hicieron en el Instituto Iturrama, un trabajo sobre publicidad cañero, precioso, sobre cómo daban la vuelta a anuncios sexistas, por supuesto. Tenemos un premio que inicialmente fue un proyecto coeducativo del anterior trabajo que hicimos, que ha citado Marian, en 2008. Yo no entendía cómo una FP de Metálica pues estaban, venga, con un proyecto de coeducación que me volvía loca, tienes que venir a verlo. Decía, pero por favor, pero están hablando de una escultura, no han entendido nada. Y resulta que cuando llegamos allá, yo vi la explicación que le daban a la escultura, que era hombres, mujeres, cuadrados, esquinas, redondos, que se mueve, que se pone, y era, ¡buah!, ¿qué han hecho aquí, no? Y fue, por favor, hacernos una réplica en pequeño, y cada año en ese FP hacen varias réplicas. Este año las han hecho con una impresora 3D, entonces van evolucionando el tipo de premio, pero ese premio se entrega cada año a los centros las mejores prácticas, que ahora ya serán a partir de ahora las mejores prácticas escolares. Ahora. Tenemos también unas maletas coeducativas que, bueno, pues yo creo que ahora se aguantan como maletas, tienen más de 700 libros coeducativos que recorren en primaria y en secundaria para repartirse y usarse en las aulas. Tenemos ya una partida presupuestaria que nos va a permitir regalar a las bibliotecas de los centros que tengan sus propios materiales coeducativos. Por ahora, hasta ahora ha habido 7 maletas que han recorrido Navarra con un montón de libros y, bueno, pues hasta ahora han hecho ese papel. Ahora serán las bibliotecas de los centros escolares las que estén bien nutridas. Ahí está, salió, antes no se cargaba, perdón. Este es un trabajo precioso de un centro que están aquí, además, unas cuantas personas. Trabajaron el tema de Pepa y Pepe en primaria, ¿veis? Esto es primaria. Y yo no sé si veis bien, ¿no? Pero cómo es Pepa, y ellas explican muy bien, el personal entiende, aunque sea pequeño, y aunque sean pequeñas de edad, entienden de sobra lo que significa la escalera. Y hay no sé si se ve, la de qué hay que hacer para no ser Pepe, y al final dice ser feminista. Feminista. Sí. Y también en aquel mismo centro nos encontramos en una puerta de clase una recogida de firmas contra el machismo. Entonces, míralos. Y la gente pasaba ya y apuntaba. Entonces son cosas que después hay que compartirlas y son ideas además que sirven, ¿no? Pero para que quien se pone muy nerviosa cuando piensan que vamos a ensuciar las cabezas de la gente más pequeña, yo creo que esta es la manera de hacer, y saben y entienden y además devuelven, y lo saben hacer, lo entienden. Tenemos otro camino, que es, el año pasado abrimos, al final en junio, un camino realmente, que se llama Mujeres que abren caminos, y que es rescatar cada año 3, 4, las que sean mujeres, que nos han parecido importantes, claves, y que queremos hacer visibles, porque ya está bien, y yo es algo que me resulta tanta Madame Curie en los centros, era como, vamos a poner otra gente, ¿no? Y ahí está nuestra Amparo Tomé con el primer póster, contamos su vida,
Y bueno, pues lo que reconocemos en las jornadas de fin de curso, se reconoce la trayectoria de esa mujer, se le da ese póster, pero el regalo sobre todo es que ese póster se reedita y se lleva y se pega en todos los centros escolares. Y eso hará que nuestras niñas y nuestros niños pues, se empiecen a acostumbrar a ver otro tipo de personas en las paredes y otros reconocimientos, ¿no? Hay una mujer... Además de Amparo Tomé, tenemos un reconocimiento que fue muy emocionante con Teresa Zabalegui, fallecida el año pasado, y es una mujer del movimiento feminista, es una activista feminista y nos parecía muy importante que estuviera también aquí. Y bueno, pues las mujeres científicas que también siempre tienen un espacio y en este momento también abriendo un proyecto importante con mujeres científicas en colaboración con la universidad y algunas empresas. Tenemos a Uxue López, que estuvo en aquella expedición, el año pasado en aquella expedición a la Antártida, y ella es una ingeniera dispuesta a ir al centro educativo que sea a contar lo que sea, ¿no? Mujeres así necesitamos que apoyen Escolae y que se incorporen y que vayan y que muestren y que cuenten, ¿no? ¿Qué nos queda por hacer? Que nos quedan muchas cosas por hacer. Tenemos muchas cosas hechas, pero el plan de seguimiento y evaluación es fundamental y es fundamental que sirva no solo para chequear nivel de ejecución, necesitamos ir mostrando lo que esto produce de cambio en el sistema educativo y en las conductas, siguiendo un poco la línea que marcaba Emakunde con su programa Nahiko, realmente desciende la violencia en el espacio escolar, los problemas de convivencia cuando los niños y las niñas trabajan temas de igualdad desde el principio, ¿no? Necesitamos también datos y necesitamos demostrarlo porque va a llover y nos va a llover de todo tipo, con lo cual esto es un elemento que tenemos pendiente, que iniciamos ahora para construir un sistema de evaluación que nos permita mostrar y demostrar lo que estamos haciendo y el valor de lo que estamos haciendo. Nos falta, hemos iniciado también un plan de formación el año pasado con los 16 centros, las familias de 16 centros y los grupos de jóvenes que trabajan en tiempo libre en los pueblos donde había un centro Escolae, pero realmente generalizar esto va a ser un reto muy importante porque a las familias no les puedes convocar en el centro de formación del profesorado de muchos pueblos a la vez. Hay que ir a cada pueblo y hay que ir a cada centro a formar a las familias y, bueno, pues también tenemos idea de montar formación online para que sea accesible la formación básica en coeducación y, por supuesto, a la gente joven. También hemos dado ya algunos pasos para iniciar los mecanismos de coordinación local con el personal técnico de cultura, de deporte, de igualdad. Hemos convocado a políticos y políticas, les hemos contado Escolae, son en muchos casos responsables de los centros 03 y en muchos otros casos serán responsables de darnos entrada para poder coordinar la intervención de lo que pasa en los pueblos por las tardes. Y es el qué pasa en el deporte, qué pasa en el polideportivo, qué pasa en las semanas culturales, en las carnavales, etcétera. Poder ir un poquito a la par en cuanto a modelos y en cuanto a formas de ver y de tirar adelante. Las guías de divulgación nos faltan, nos hubieran venido muy bien ahora, pero bueno, pues nos hubiera venido muy bien que las familias tuvieran una guía con lenguaje adaptado a sus necesidades para interpretar y saber interpretar lo que es el heteropatriarcado, etcétera, porque a las familias es muy fácil asustarlas y es mucho de lo que ha pasado en Navarra. Hemos asustado nombrando además el elemento más fácil de producir, más peligroso para generar miedo. Fíjate que no se han preocupado del liderazgo ni del empoderamiento, o sea, no se han preocupado de eso, de lo realmente transgresor que va a ser. No, se han preocupado otra vez de la educación sexual, ¿no? Las guías de divulgación serán un elemento fundamental tanto para el personal docente como para el profesorado y también para el alumnado, que les llegue en formato lectura, formato novela,
formato que sea, pero en su formato, de lo que estamos hablando en las aulas. Para terminar, sí, gracias María, para terminar, tenemos equipo, un equipo del que yo me siento enormemente orgullosa de pertenecer. Tenemos un buen proyecto y tenemos presupuesto, ¿no? Casi 400.000 euros nos han permitido tener la mirada larga y decir esto queremos hacer, lo vamos a hacer. Necesitábamos esa mirada ambiciosa y la tenemos. Y la compañía súper estimulante de toda la gente que está en el departamento y fuera del departamento. El apoyo y la oportunidad política y de dirección. No hemos nombrado a nuestro director general, que en todas las reuniones ha estado allí aguantando el tipo y además poniendo ese tono desde la tranquilidad, que decía, pues los senos y los cosenos no se pueden elegir, hay que darlos. Pues esto también. Decía así. Y ya para terminar, una de las certezas que yo, viendo cómo va evolucionando todo y cómo se resiste el personal, cómo entra, cómo hay que convencerle, hay una pieza clave, única, poderosa, de lo que pasa y no pasa en las aulas, y es el personal docente. El personal docente tiene la clave para cambiar las cosas. O sea, tengo clarísimo, ¿no? Ya podemos hablar de dinero, de presupuestos, de apoyo político. Si el personal docente finalmente no lo hace, entonces tenemos la llave. Creo que aquí hay mucha gente que tiene en su mano la llave para abrir y para cerrar puertas. Mantenerlas, por favor, abiertas, coeducar, porque es nuestra responsabilidad con el presente y con el futuro. Gracias.